Hola, mi nombre es Facundo López Moreno y este es el video número 2 de los temas teóricos. Los temas que vamos a ver ahora son el namespace std y las bibliotecas vector y string. Primero vamos a empezar definiendo bien la diferencia entre una biblioteca y una librería en estos lenguajes que nosotros estamos viendo, C y C++. Una biblioteca lo que tienen es que contienen funciones y clases. Permite con una simple función o objeto acceder a ciertas características más rápido y más fácil. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, la biblioteca de Qt, que utilizamos muchas funciones como muchas bibliotecas como el QDebug, el QPainter, que en el QPainter nosotros normalmente cuando lo utilizamos creamos un objeto del pincel para poder dibujar cosas en pantalla, etcétera, etcétera. Después está la biblioteca stdc y la biblioteca stdc++, que ahí hay funciones como el iostream, el vector, el string, que ahora los vamos a ver con más profundidad. Bien, y lo que sería una librería es que son códigos compilados. Por ejemplo, en Office las funciones descargar un PDF o mandar a imprimir están almacenados en el archivo .dll. Bien, es código ya compilado para su fácil utilización y rápido acceso a la hora de mientras se está ejecutando el programa. Algunos ejemplos son el .dll, el .so, el .lib y el .a. Bien, ahora entramos en lo que sería el namespace std. Namespace std, como dije anteriormente, contiene funciones, clases y objetos de la biblioteca estándar de C++. Lo más común sería el cout, el cint, el endl. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, nosotros incluimos la biblioteca iostream, que es la biblioteca que utiliza C y C++ para todo el tema que es entradas y salidas por pantalla, todo lo que es por pantalla, por consola, sería esa biblioteca. Entonces, si nosotros acá vemos que el using namespace std está comentado, si nosotros comentamos esto, es lo que habíamos visto en la parte en la explicación de namespace, que lo que tenemos que hacer es, si nos definimos qué namespace estamos usando, así en este caso usando el using namespace y el nombre, lo que tenemos que hacer es hacer referencia cada vez que utilizamos alguna función de ese namespace, es hacer referencia a qué namespace estamos llamando en ese momento. En este caso es el std, entonces toda función que sea un cout, un cint, un endl va a necesitar ese prefijo, el std, dos puntos y la función que estamos utilizando. En este caso estamos haciendo un cout simple que muestra un mensaje de hola mundo por consola. Bien, entonces al no tener el using namespace tenemos que hacer std, cout, hola mundo, y después std, endline para que haga un salto de línea. Bien, esa sería la parte de namespace std, lo que sería básicamente. Ahora entramos en la parte de la biblioteca de vector. Vector es una plantilla de clase que forma parte de la biblioteca estándar de C++ y se encuentra en el namespace std. Bien, al igual que lo que habíamos hablado anteriormente. Esta biblioteca tiene como principal objeto, principal herramienta de trabajo los vectores. ¿Qué son los vectores? Son contenedores dinámicos que pueden almacenar elementos en una secuencia ordenada y permite la expansión y reducción automática de su tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos hacer un vector del tipo que nosotros deseemos. Podemos crearlo sin especificarle un tamaño. Entonces, a medida que nosotros vayamos ingresando valores o eliminando valores,
el tamaño se va ajustando a las necesidades de nuestro programa. No hace falta definirlo estáticamente, decir que va a tener una cantidad de 10 elementos, sino que directamente nosotros definimos el tipo, le ponemos un nombre y ya estaría todo y ya empieza a estar listo para recibir elementos y almacenarlos en el orden que van llegando normalmente. Si necesitamos que se ingrese un valor en alguna posición específica, ahí el funcionamiento es un poco más complicado, un poco más complejo, porque lo que tiene que hacer es almacenar, o sea, correr todos los elementos a un espacio, cosa de que pueda ingresar el valor donde nosotros queramos. Todos los elementos que estén después de la posición a la que nosotros queremos ingresar tienen que moverse un espacio a la derecha, y eso es como un movimiento bastante complejo, ¿no? No es tan simple como en el caso del otro ejemplo, que sería las listas. Existen las listas que se manejan más que nada con punteros, entonces directamente esa inserción en cualquier posición es mucho más simple, porque lo único que hay que hacer es desconectar el puntero que iba a la posición anterior, conectarlo a este nuevo y conectar esta posición nueva a la posición siguiente. Entonces la inserción es mucho más simple. Esa es siempre la comparación que hay entre estructuras así de varios elementos. Bien. Algunas operaciones que podemos hacer con vectores. Tenemos la función size, que nos devuelve el tamaño del vector. Tenemos la función que devuelve un bool empty, que nos avisa si está vacío el vector o si tiene elementos adentro. Tenemos la función clear, que lo que hace es limpiar el vector, que normalmente muchas veces puede pasar que cuando nosotros asignamos el espacio en memoria, que nosotros empezamos a ingresar los datos y se va acumulando, se va almacenando de forma continua en la memoria, puede que haya algún valor o alguna cosa que no se haya eliminado bien de la memoria, y puede afectar el contenido que nosotros ingresemos en una cierta posición del vector. Entonces es una buena práctica hacer una limpieza antes de empezar a crear el vector. Tenemos la función front, que accede al primer elemento, la función back, que accede al último. Tenemos el pushback, que es una inserción en el último lugar. Tenemos popback, que elimina el último elemento. También, bueno, se puede hacer asignaciones, como si fuese un valor int, que es muy simple, solo es con el igual. Igualamos y ya se asignan los valores. Podemos hacer comparaciones, al igual que como serían los ints. Y después podemos hacer un acceso con verificación de rango, que sería utilizando la función .add, que sería el nombre del vector, .add, y la posición a la que nosotros queremos ingresar. Bien. Si no queremos hacer una verificación de rango, directamente ponemos el nombre del vector y entre corchetes la posición a la que queremos consultar, ingresar, modificar. Se pueden hacer varias cosas con eso. El ejemplo que tenemos acá, nosotros incluimos las bibliotecas IOStream y la biblioteca Vector. Bien, y acá en el main, como no estamos usando el using namespace std, tenemos que ingresar y especificar cada vez que utilizamos alguna de estas algún elemento de la biblioteca estándar. Tenemos que avisar que es el std. Bien, entonces creamos nuestro vector, que va a ser de tipo int y se va a llamar b. Bien, vamos a ingresar en el último elemento de este vector el valor 10, el valor 20 y el valor 30. Bien, y después lo que hacemos es una muestra de los elementos nada más. ¿Qué hacemos? Que se muestre el primer elemento e ingresamos sin la verificación de rango a la posición número 0, a la posición número 1 y a la posición número 2 respectivamente,
y nos mostraría el 10, el 20 y el 30. Y también acá en este ejemplo estamos consultando el tamaño del vector. Entonces lo podemos hacer con la función size, que sería el nombre del vector, .size, nos devuelve un entero, que es la cantidad de elementos que tiene este vector. Bien, y ahora por último, la biblioteca de string. Es una plantilla de clase que forma parte de la biblioteca estándar C++ y se encuentra en el namespace std. Bien, al igual que vector, string utiliza como base, o es su principal herramienta, las cuestiones de string. ¿Qué sería un string? Es una secuencia de caracteres y proporciona una forma más conveniente y flexible de trabajar con cadenas de texto. O sea, es un vector de caracteres, por así decirlo, que se maneja de manera mucho más simple con respecto a todo el tema de cadena de texto. ¿Bien? Cadenas de caracteres al estilo de C. Nosotros utilizamos acá en C, está en el ejemplo, tenemos que estamos declarando directamente como un vector de char que va a tener 30 elementos y otro que también va a tener 30 elementos. Entonces, con la función strcopy, nosotros lo que hacemos es asignarle a cadena, le estamos asignando el hola, el mensaje hola. Y después, por medio de la consola, le estamos pidiendo al usuario que ingrese un mensaje para la cadena número 2. Bien, en este caso vemos que nosotros, utilizando el strcopy, estamos asignando hola a cadena 1. Pero ¿qué pasa? En este caso, cuando nosotros estamos definiendo nuestras cadenas, estamos definiendo con un valor estático. Entonces, si nosotros nos fijamos, hola solo ocupa 4 caracteres. 4 caracteres de los 30. Eso quiere decir que quedan muchos caracteres sin usar en la memoria, y eso ocupa muchísimo espacio. Que son caracteres que no puedo utilizar otra estructura, otra parte del código, porque ya están reservados para los 30 de la cadena 1. Bien, entonces ese sería como un primer inconveniente a la hora de usar estas cadenas en C. Ya C++, eso se ve mucho más simple, ya está solucionado ese tema, porque no, como dijimos, no definimos un tamaño específico, sino que directamente se hace todo dinámicamente. Entonces bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con los vectores? Tenemos la asignación, que esto de C++, como dije, se trabaja todo como si fuesen enteros, básicamente. Entonces todo lo que es asignación y esas cosas se hacen de una manera muy simple, ya no con estas funciones complicadas que es el strcopy, y hay que acordarse de cada una de esas funciones, sino que acá directamente con operadores matemáticos ya todo se hace mucho más simple y más ágil a la hora de crearlo. Bien, entonces tenemos la asignación, que solamente es poner un igual, igualamos en los strings o igualamos el string a la cadena que nosotros queramos. Tenemos la concatenación, que la concatenación es juntar dos cadenas de caracteres. Entonces en este caso nosotros estamos asignándole a S1 la concatenación de S2 y S3. Entonces S2 más S3, concatenamos esos strings y los asignamos a S1. Bien, podemos hacer una comparación acá como si fuese un entero, S1 igual a S2. Tenemos subcadenas con el punto substring. Tenemos que podemos calcular la longitud de los strings con la función .len o la .size. Da lo mismo usar cualquiera de las dos. Después tenemos acceso a char, y podemos acceder a un carácter específico de la cadena de strings. Lo podemos hacer con el control, sin el control
de rango o con la verificación de rango. Con el punto add verificamos el rango. Sin eso no se verifica nada. Un ejemplo que podemos utilizar en ese acceso a char es cuando nosotros estamos haciendo un lugar para registrar usuarios y le pedimos el nombre y el apellido al usuario. Bien, normalmente hay mucha gente que ingresa su nombre con mayúsculas, con las mayúsculas correctas, pero hay gente que no, que directamente pone todo en minúscula y pasa. Entonces, una manera de controlar eso y de almacenarlo de una manera que quede más correcta a la hora de si lo tenemos que mostrar posteriormente o algo así, sería que nosotros tomemos el carácter de la posición 0, en este caso en el nombre, que sería la primera letra del nombre, y hacemos un uppercase y la ponemos en mayúscula, sea lo que sea que ingrese el usuario. Entonces ya nos quedaría una base de datos con todos nombres con sus respectivas mayúsculas al principio, y quedaría todo más bonito. Bien, después está la función clear, que limpiamos el string. Después podemos buscar cadenas dentro de otras cadenas. Bien, en este caso estamos tratando de buscar cadena adentro del string S, del S1, o si no, buscamos el S2 adentro de S1, acá como lo vemos acá. Y por último, puntero a char, podemos hacer un puntero que apunte a algún carácter de la cadena de string que nosotros necesitemos en ese momento. Bien, y el ejemplo que tenemos acá, nosotros estamos llamando las librerías iostring y string. Bien, y acá estamos creando dos strings, uno saludo que va a ser hola y el nombre que va a ser Juan. Bien, entonces hacemos la concatenación string mensaje, asignamos a mensaje la concatenación de saludo y nombre. Después calculamos con la función len la longitud del mensaje. Entonces ya usamos mensaje.len, nos devuelve cuántos caracteres tiene esa cadena. Después ingresamos el primer carácter del nombre, el nombre en la posición 0 sería la primera letra, que en este caso sería Juan. Y acá podríamos hacer lo que yo había dicho de usar el uppercase en caso de, por las dudas, Juan haya ingresado su nombre sin mayúscula. Después podemos modificar caracteres individuales. Acá hacemos un ingreso a un carácter específico y hacemos una asignación de un nuevo valor. En este caso agregaríamos una M en la posición número 5 del mensaje. Bien. Y por último podemos imprimir por pantalla el mensaje modificado que acabamos de modificar con esta simple línea de comando. Y eso sería todo, toda la parte de lo que sería el namespace std, la biblioteca vector y la biblioteca string. Eso sería todo de los temas teóricos número 2.